Eh, voy a voltear un poquito mi abanico porque está haciendo calorcito. Ay, espérame. Muy bien, entonces, respecto a ello, bueno, entonces ya les dieron luz verde, entonces mañana 15 minutos cada quien, pueden hacer el compromiso de aventárselo en 12 o en 10. ¿Alguien no cree posible presentar el capítulo 3 en 10 minutos? Capítulo 3 puntos, de hecho es el 3.5 el que van a presentar o el 3 completo. Según tengo entendido, es el 3 completo. Ajá, el 3 completo. El 3 completo. Sí, 3 completo. Oigan, ¿y se puede hacer una infografía como síntesis, como información gráfica? O entiéndase que esto no tiene nada que ver con el documento, pero que se aproveche el hecho de todo esto es análisis de contexto, es algo que han hecho, y lo dije en la sesión pasada, lo han hecho 8 veces. Bueno, no, mentira, se empieza a hacer desde el cuarto. Lo han hecho 4 veces por lo menos. El análisis contextual. Y yo veo un problema muy grande en el colocar la gráfica, por decir la estereográfica, la de temperaturas. Me detengo de repente a hacer la observación, porque a lo mejor me meto en cuestiones que no me van, pero eso que tú estás presentando, ¿para qué sirve? Yo haría la pregunta a quien sea, no sé, a lo mejor a Christopher o a Kevin o a Fernando o a Carlos. Toda la información que han investigado, que han recopilado, que está ahí, ¿saben cómo va a modificar el proyecto? ¿Saben cómo va a ayudar a crear una partida arquitectónica y a modificar tanto forma como función? ¿O estamos tratando de... Ajá. De hecho, ya nos dijeron ahora que eso teníamos que meterlo en la parte de clima, ya sea en la temperatura, humedad, en qué afectaría o en qué beneficiaría el proyecto. Es correcto, Santiago. Y no es nada más eso, o sea, es la problematización, es las preguntas de investigación, el título, el objetivo, los específicos. Ahí yo me siento muy culpable en esa parte, pero sé que han habido ciertos apoyos por ahí pero es cada cosa que tú bajes, descargues, fotografía que guardes, que te gustó, render, tabla, cómo va a aplicar el proyecto, porque al final de cuentas ese es el objetivo y no puedo dejar de insistir en eso. Tu objetivo es lograr el producto arquitectónico con un planteamiento de hipótesis que probablemente va a dar lugar al resarcimiento de la violencia de género o al problema de los niños en situación de calle, el albergue de niños. No recuerdo bien el tema porque de repente me confunde mucho. Recuerdo que es el de Ramírez, pero toda la información, ¿cómo aporta? Por decir, Noemí, tu proyecto, ¿cuál es? Tampoco nunca me ha tocado escuchar cuál es tu proyecto. Me imagino que vas con Salma. Supongo, asumo, no sé por qué, pero creo que vas con Salma. Lo presiente. Lo presiento, por nada más porque de hecho en la pantalla me salen las dos juntitas. Sí, vamos juntas. Me imagino, si no. Los dedos de frente me hacen falta a mí para darme cuenta. Pero es a lo que voy, o sea, ¿y a alguien le queda duda de cómo lo podría hacer? ¿Cómo podría, toda la información que vayas descargando del factor social, cómo impacta en la forma del proyecto y en la función? Y esas son cuestiones de diseño, que ese es un problema todavía más grande, porque es una deficiencia integral de 4 semestres y probablemente inclusive de métodos de diseño y esquema metodológico. Son casi todas las unidades de aprendizaje relacionadas con diseño que se te han impartido durante el transcurso de los 8 meses, 8 semestres de la carrera. Pero todo eso debería de estar por ahí. Pero en fin, no era el punto. Nada más quería hacer como la introducción para calentar un poquito la garganta. Y ahora sí, yo les dije, la sesión, ustedes la van a liderar.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Por ahí veo las notas, de repente, si se les olvida algo, pónganlo en el grupo y escriban cuál es la duda que tienen, no importa que nadie los conteste en ese momento, sino dudas sobre tal cosa. Por decir, aquí yo veo, a ver, dudas de las que se platicaron hoy. De las primeras, a ver. Ok, primer punto que nada. Hay problemas en el capítulo 1 y capítulo 2, dice Ivonne. Nosotros, aquí Verania, nosotros estamos teniendo muchísimos problemas con los autores. Lo platicamos y lo discutimos. De hecho, el otro día me tocó platicarlo con Carlos Valdés también, que ustedes le hicieron la observación del problema de los autores, que están muy preocupados por no conseguir los autores. Entonces, ¿qué han hecho para conseguir los autores por ahí, los que tienen ese problema? ¿Qué han hecho para conseguir los autores y cómo lo han buscado? ¿Cómo hacen la búsqueda? Eso me gustaría saber. Pues referente a nuestro tema, tratamos de buscar, primero que nada, en estado del arte, buscamos autores que hablaran sobre el problema, o sea, para darnos cabida a entender cuál era nuestro problema. Y esos fueron los autores que pusimos, como bibliografías que hablaran del problema. Y el problema que tenemos es en los autores de composición arquitectónica, que veramos que nuestros compañeros, por ejemplo, si tienen un hospital o una unidad pública, utilizan como autores arquitectos que se dedican o que tienen como teoría sobre cómo funciona o cómo resolver un proyecto médico. Y entonces en nuestro caso, pues es muy escasa la información que se tiene sobre refugios en general, o sea, en refugio para gente violentada, o sea, en general de refugios, pues. Y también buscamos mucho arquitectura, pues, en refugios, y ellos como que utilizan el concepto de refugio como una casa de campo, un refugio de tu vida real, o sea, no como tal un refugio para gente en alguna situación de peligro o algo así, pues. Ok. Los problemas están en la conceptualización, o sea, eso siempre me ha quedado claro y yo pensé que ya les había quedado claro que el discurso es el que está generando el problema. O sea, el problema no es el refugio como tal, sino la orden primigenia de dónde viene. Son espacios de acogimiento temporales, son espacios de usuarios temporales y por ahí se tiene que empezar. Tú lo que tienes que hacer es desmenuzar a la esencia de ese espacio. El concepto como tal, o sea, y siendo bien sinceros, de violencia de género, no es muy viejo, de hecho es bastante nuevo. Por lo tanto, un refugio para ese tipo de problemáticas, por ende, es aún más nuevo que el concepto en sí. La violencia de género no es algo que se haya tratado ni que se hubiera tratado, por lo tanto, muy difícilmente vas a encontrar espacios. Yo sé que Carlos les hizo la observación de mejor tratar acerca de artículos que busquen la parte. Es una cuestión sociológica. Ese proyecto es una cuestión sociológica con liga de psicología. ¿Vale? Ahí se tienen que buscar por parte de la sociología y cómo se aborda el producto. A mí lo que me interesaría saber para poder entender hacia dónde vamos es cuál es la pregunta de investigación de ustedes, Herrera, Verania, por ahí. ¿Cuál es la pregunta? Porque yo tengo el documentito que me pusieron en el Classroom, pero pues, de hecho, hoy, si se dan cuenta, hoy les puse una Ya es calificación. otro totalmente diferente. Ok, y podemos ver. Pero quedó descartado ese. ¿No a qué? ¿Qué características arquitectónicas deberá incluir el refugio temporal para mujeres víctimas de violencia para abastecer las deficiencias existentes actualmente? Ajá, muy bien. Entonces, lo que pasa ahí es que hay muchas variables dentro de la misma pregunta y luego se puede volver confuso. Pueden haber más preguntas. Lo interesante aquí es, para plantear el proyecto, ¿investigaron, como les había dicho, que hubiera información?
Porque de hecho, la primer semanita que fue la selección de proyecto, sí les hice la observación a todos de, antes de seleccionar el problema o la necesidad o la intención del proyecto, cerciórate por lo menos que hayan 3, 3 y 3, para que no batalles en la semana 4 con la búsqueda de información y teórico sobre el tema, tanto desde la parte conceptual como desde el estado del arte. Entonces, las preguntas normalmente parten de artículos de personas que tienen más grado que tú, maestros o doctores, sin complicaciones en cuanto al género, maestrías y doctorados. Si tenemos por lo menos 3 artículos que nos ayuden a reforzar y saber que alguien más ya hizo esa pregunta. Sí, pues encontramos muchos artículos que nos hablan sobre, o sea, hay mucha información en general de eso, de la deficiencia que se tiene de los refugios, la deficiencia de espacios que se tienen como programas arquitectónicos y con qué tienen que cumplir y cuáles no los tienen y todo eso. De hecho, hay varias tesis de posgrado que hemos consultado de la violencia intrafamiliar, también hay en específico. En lo único que sí hemos batallado es en lo que les digo, pues en los autores como arquitectos que se dediquen a algo parecido a los albergues, que es lo que nos piden como, pues varios. Es de donde estamos batallando, o sea, todo lo demás está avanzando correcto, o sea, los antecedentes, la demanda, o sea, todos los aspectos sociales. De hecho, pues ya tenemos también modelos análogos que también fue difícil conseguir porque son lugares muy privados. Entonces, conseguimos uno de Tel Aviv, uno de España, uno de Michoacán, pero en sí como locales fuimos a la Cepaviv y nos dijeron que pues no nos podían brindar esa información. Así nos presentamos con credencial y todo, pero pues nos negaron la información y pues trabajamos con lo que tenemos, la verdad, hemos trabajado con lo que se tiene. Claro. Ese no es un problema, de hecho eso tiene que ser parte de la información que se tiene que proporcionar. El hermetismo de ese tipo de información es algo que te está ayudando a ti a entender cuál es una parte de las problemáticas, pero también de las líneas de desarrollo de ese tipo de proyectos. Y inclusive esa secrecía, ese hermetismo, te habla también inclusive de la ubicación estratégica del refugio o del albergue, que entonces o es albergue o es refugio, hay que ponernos de acuerdo porque me lo cambian, y esa dicotomía en el concepto hace que tiemble. Y el doctor Rivas es muy así de agarrarlos por la patita que tiembla. Siempre, siempre, siempre. Si no se ponen de acuerdo, por ahí y yo también me voy por ahí. Entonces. Pues están clasificados como refugios, tanto el del Cepaviv como el que estamos proponiendo nosotros. Y como espacio arquitectónico, ¿cómo me los marca el reglamento de construcción? Espacio. A ver, permíteme. Se me hace que alojamiento temporal. Asistencia. A ver. No es esto. Como tipología de albergue. Dice género, alojamiento temporal, subgénero temporal restringido y tipología albergue. Ok, y podemos ir desmenuzando de manera histórica referenciada el alojamiento temporal y sus primeros vestigios y jalarlo desde ahí, no importa que no sea específicamente hacia la violencia de género, porque ese concepto lo podemos atacar desde la psicología y la sociología, no necesariamente desde la arquitectura como tal. Y eso sí estoy bien seguro. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero si lo desmenuzamos para que puedan hacer el marco referencial, también se vale Michelle, también se vale Verania, también se vale Luis. Es decir, de verdad, exhausté o fatigué la búsqueda, metí todos los conceptos a los buscadores.
que debo de utilizar, que sería el Google Scholar, y tienes por ahí el refer y tal. Y de verdad, lo que encuentro es que parten de este concepto primigenio. Como tal, el concepto no existe, o no se ha tratado, o no tiene tanto tiempo en boga como para permitirse el que haya habido estudios. Yo ahí sí me quedaría un poquito con la duda de qué pasa con la primavera árabe, con toda esta cuestión del Islam. Ellas, las mujeres del Islam, son de los precursores del movimiento feminista a nivel internacional, rollo 1940, una cosa así, pero ya fuerte como institución, y donde pues, debe de haber, porque de hecho el concepto como tal de políticas públicas y gobernanza de primavera árabe viene del Islam, viene de esa lucha, perdón, de la mujer dentro del Islam por defender su posición como ser humano. Entonces, ahí podría haber algo. Y sobre todo, si dicen, bueno, que si hay muchos artículos, esos artículos, ¿qué referencias bibliográficas tienen? ¿O son artículos de blogs? De blog. Entonces, no sirve. Por ahorita no sirve. Como planteamiento inicial, no sirve. Por eso, yo creo que ahí entonces está la debilidad. Tienes que buscar un artículo indexado como tal, con referencias. Mira, voy a presentar pantalla rapidísimo, así no me voy a tardar ni un segundo. Lo tengo aquí. Pongo refugio de la mujer. Refugio, mira, por decir, refugio de la mujer transgresora, en la obra literaria, por decir, en fin, estoy aquí y esto es buscando específicamente el concepto como tal. Entonces lo abro, me lo va a descargar y aquí yo ya puedo ver un artículo de verdad. Y siempre tú vas a encontrar todo lo que te interesa a ti del artículo. Tú aquí, en esta paginita, en la introducción, tú decides si es lo que a ti te sirve o no. Y normalmente aquí plantean la pregunta de estudio. Entonces, a partir de esta introducción, tú puedes decidir si te sirve o no la información. Pero a lo que voy es esto, mira. En las conclusiones casi no nos ponen, pero por mis perros, casi no nos ponen las referencias, pero normalmente un artículo tiene muchísimas referencias bibliográficas consultables y verificables. Es por aquí le podríamos andar pegando. A lo mejor podemos poner albergues temporales y ver qué pasa. Es decir, infierno de los sí, profe, sí hemos consultado muchos documentos. También hemos consultado muchos documentos que traen muchísimas referencias, así como las que nos muestra en pie de página, de que nos arroja directamente el gobierno, las instituciones de las mujeres, que plantean desde dónde lo debes de ubicar, qué espacios debe de llevar, o sea, cómo funciona, qué trabajadores se necesitan, o sea, todo. Pero también nos hemos apoyado como información extra de páginas web. No sí, todo no, ha sido... Ajá. Eso es súper válido, claro. Pero me refiero a cuando se sustenta, porque si tienen problemas con la parte de los teóricos en cuanto al tema, hay que entender que muy probablemente el error estuvo en la selección del tema como tal, en la acotación que tiene. Y como tienes que sustentarlo tal cual, ese es el problema. Yo, la verdad, si se han dado cuenta, la doctora Silvia Cristina como que se apasiona mucho por el tema, como que le gusta, porque a ella, más que nada, su doctorado hablan sobre los imaginarios, que son como este rollo de las percepciones que hay del usuario en cuanto al espacio y ciertas condiciones sociales. Por eso le da mucha entrada por ahí. Pero aquí es la definición como tal, difícilmente la van a encontrar. Yo, la verdad, lo dudo como tal, porque sí están haciendo una propuesta mucho más avanzada. Pero le pueden ir avanzando un poquito más si lo desmenuzan en sus conceptuales
y los van integrando ahí. Muy Ok. puntualmente, ya no O sea, los podemos integran. utilizar teóricos que nos aporten algo a nuestro proyecto. Por ejemplo, entrar por la... O sea, en este proyecto se necesita mucho trabajar la psicología del paciente. Podría ser espacios que ayuden con el aspecto psicológico del usuario, o cosas como las que dice usted ahorita de buscar solamente refugio, no tan clasificado. Claro. Es que, perdón que haga la expresión de, claro, como respirando, pero sí tienen que hacerlo así. Ojo, no quiere decir que en cuanto lo hagan a la primera le van a pegar al gordo y ya les van a dar luz verde o les vamos a dar luz verde luego, luego. Puede que la búsqueda vaya incorrecta, pero si lo vas desmenuzando, a final de cuentas es un concepto que está compuesto y está compuesto de varios otros conceptos. Ve entendiendo cada uno de los conceptos, trabájalos y luego ve cómo se integran para ver ahora sí cómo podría hacerse un nuevo planteamiento de paradigma. Y eso va para todos, para los del albergue, para los niños en situación de violencia, está también para los de el centro cultural, hay por ahí otros proyectos que de repente como que tienen un problemita en cuanto a, por decir, a la mejor situación 2021, COVID, pues va a ser muy difícil que encontremos información específicamente de autores. Oye, pues ¿cuánto tiempo tienes? Y para hacer un artículo como el que puse ahorita, mínimamente te piden como 7, 8 meses para meterlo a revisión y después te lo publican. O sea que tal vez los primeros artículos de COVID relacionado con arquitectura de revista referenciable, revista como en Google Scholar, bueno, a través de universidades, apenas vayan a empezar a salir o tengan 1 o 2 meses que salieron por el tiempo. Entonces, sí hay que entender cuál es la situación de mi tema y si lo desmenuzas es mejor. Veía también yo por ahí, en cuanto a los problemas que planteaban, decían, nos piden, bueno, hay que tratar de comprometernos, Arquis, a checar si se pueden lograr esos 3, 3 y 3, ¿sale? De los autores. No importa que te los rechacen y no necesitas precisamente poner la foto de él o la autora, o sea, se me hace un poquito innecesario. Simplemente es, ¿cuál es el tema? Checa la introducción del artículo que esa persona escribió o redactó, checa la introducción y checa resumen, introducción y las conclusiones. No leas todo. De ahí dedúcelo y di, ok, sí me sirve. No te vayas nada más porque el puro título te llamó la atención y se parece a lo que tú parecieras necesitar, sino léete por lo menos el resumen, la introducción y la conclusión. Y te va a ayudar muchísimo a mejorar tu diccionario. Hay un problema muy grande, probablemente ni siquiera es bronca de ustedes, tal vez, a lo mejor tiene que ver con el sistema educativo y nos falló desde hace, no sé cuántos años tienen ustedes, como 21 años, pero les falló porque sí se lee fatal, ¿eh? Fatal. Y como lees, piensas porque lo razonas y como piensas, hablas. Entonces hay un problema enorme, 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 enorme en esa situación porque la idea no se transmite como debería de ser. No se toman el tiempo y por eso les hice la observación de que respiren, tómate el tiempo, pero también métele inflexión y también no canses con tu discurso a la gente que te está escuchando. Veo aquí de Torres, no sé, no veo a Torres en la videollamada, supongo que alguien de los que están con Torres están por aquí, pero me causa conflicto el capítulo 3, hay cosas que nos piden que no vienen en la última guía. Bueno, ya hablamos, ¿no? Respecto a esa parte de si pueden acomodar la parte de vegetación y fauna en un 3.2.6, o sea que sería a partir de aquí, sería fantástico. Creo que ahí embonaría bien. Y sobre todo capitulizar para evitarse las broncas.
Esa parte de los autores, estado del arte, ok. Orografía y topografía. ¿Alguien ya encontró información sobre la orografía específicamente en Culiacán? ¿O encontró el mapita que dice INEGI, infórmate? Y que es un mapita que está por ahí lejos. No, no lo hemos revisado. Ok, el archivo que yo les dejé, me imagino yo que es por tiempo, este documento que les dejé, el Anuario Estadístico y Geográfico de Sinaloa, hecho por el INEGI, contiene casi toda la información que necesitan. Sí es del 2017, pero créanme que la situación orográfica y topográfica de Culiacán o de Sinaloa no ha cambiado mucho de 2017 para acá, o sea, es la tierra como tal, es la formación de la tierra y sus, bueno, sí, sus formaciones tectónicas y las modificaciones que surgen con el terreno, el relieve, etcétera. Entonces, con ese pudieran irle trabajando para que se les dé una pauta de salida. Veo también, había, ok, quisiera hacer una pregunta por decir, ¿alguien me puede explicar cómo pretende abordar la vegetación, lo que se les pidió de vegetación? La fauna, ¿cómo lo pretende abordar? ¿Quién tiene una idea medio clara de cómo lo quiere hacer? ¿O nada más vamos a buscar vegetación, Culiacán? Pues nosotros estábamos haciendo eso, hicimos una tabla y organizamos de que la vegetación que se encuentra tal cual dentro del terreno y la vegetación que se encuentra alrededor, como que pues en los terrenos aledaños al nuestro, y lo separamos, pues, la que se encuentra tal cual así en el terreno y la de alrededor. Ok, muy bien. Gracias ahí, Arqui Virginia. Entonces, y se identifica ya esa vegetación, identificamos ya, siempre digo marcas, de hecho es que literal lo estoy viendo en quinto semestre con mis alumnos de diseño, ya identificamos la especie del árbol, el diámetro de tronco y el diámetro de fronda o de copa. Esa es la información que necesitan realmente, ¿eh? Sí, también nos Los diámetros. pidió la doctora buscar como el follaje, buscar pues las características que tienen cada planta. Ok. Perennes, caducifolias, etcétera. ¿Y de qué iría esa información? ¿Cómo la aplicarías, Virginia, cuando encuentres o ya que encontraste, cómo se la explicarías o cómo la plantearías para un dato relevante, rápido de 3 segundos? Cuando lo hables que sea de 3, 4 segundos. Oye, es este árbol, tal, tal, tal. Si quieres aprender más sobre botánica, vete a estudiar botánica o cómprate un libro de botánica. Ese es el punto bien importante que tienen que comprender. Si ustedes quieren que la persona que los está leyendo profundice sobre las jacarandas o sobre las amapas rosas, dile, oye, vete a leer sobre amapas rosas. Yo te estoy sacando simplemente la información que en la tesitura o en la línea en la cual yo estoy trabajando me sirve a mí y aporta para mi proyecto. La investigación que ustedes tienen que hacer en cuanto a la parte de vegetación es, ¿se queda o no se queda el árbol? Y si se queda, ¿qué daños me va a causar en la parte de cimentación, firmes y recubrimientos? También, ¿va a aportar o no para el envejecimiento natural del proyecto? Para el deterioro natural. ¿Incrusta de alguna forma como parte del paisaje y de la imagen botánica un aporte significativo? ¿Se retira? ¿No se retira? ¿Se queda? ¿Cómo lo voy trabajando para irlo agregando? Y sobre todo también datos como saber que hay árboles que no pueden estar cerca de otros elementos. No quiere decir que porque el terreno esté vacío y tenga 5 árboles, esos árboles son naturales del terreno, son nativos. Puede que alguien los plantó porque es dueño del terreno y quiso poner un arbolito ahí y órale, pues. Pero
esa parte de la vegetación sí necesitaría, o sí me gustaría a mí que la trabajaran tranquilito, que no le dediquen tanto tiempo, así como ninguno de los puntos, todos son elementos que aportan a lo importante, que es el análisis contextual, medio físico natural y medio físico artificial. Porque ya tienen que pasarse a esta parte, pues, y esta parte es la que de verdad, aquí es donde deben darle el énfasis. Esto se medio trabajó la vez pasada, hay que corregir algunas cosas, pero si lo pueden sintetizar más, para pasar directamente a esto. Y bueno, me espero tantito para no brincarme partes. Entonces, hablaban sobre la vegetación. La clase de ayer los doctores nos pidieron más elementos que no habían en la estructura que nos habían mandado, entonces no sabemos dónde ubicarlos. Me asusté. El problema no es que los pidan, el problema es que no vienen la estructura que ellos nos hacen seguir y luego dicen les faltó. Pero sí las apuntan, sí apuntan todos los elementos que les han pedido. Sí. Y todos como grupo lo ha socializado y ponen, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de este punto? O aquí está la lista, yo lo apunté, compañeros, ahí está, se los paso para que lo chequemos entre todos. Sería bien lógico, muy, muy lógico, y me parecería inclusive ilógico que no se hubieran separado entre todos los 40 y tantos, que son o 30 y tantos, las partes del punto 3. Oye, tú averíguate en el sistema macro, en el sistema municipio. Y de ahí vamos especificando, nos vamos acotando hasta llegar a mi polígono específicamente. Yo creo que, y no creo que lo hayan hecho porque no tienden a ser así. Y más que conozco a la mayoría y sé que no se llevan, pues unos son de la tarde, unos de la mañana, venían de diferentes lados, y no van a hacer esa mella, pero tendrían que intentar hacerlo para facilitarse mucho la vida, porque esto es, para todos va igual, el punto 3, la mayoría para todos va igual. En cuanto a ¿qué otro punto? Ok. Aquí pone Virginia. La verdad es que casi no revisan el documento. Yo sí quiero ver el documento. Yo sí quisiera, porque yo necesito que lo ordenen para evitar ciertos errores. Es que hay muchos bobitos, perdón, por ahí el movimiento. Sí quisiera verlo, por lo menos alguien que me eche la mano que lo presente ahorita y que me deje ver el Word, o que nos deje ver el Word y que nos diga, oye, yo tengo dudas, Arqui, de cómo va aquí, qué me está saliendo mal, cómo no voy, porque ahorita son 15 páginas, cuando sean 120, ahí es donde la puerca va a torcer el rabo y se van a sentir bien presionados, probablemente más de lo que ya están ahorita. ¿Alguien puede? De hecho, por ejemplo, el de nosotros, nuestro documento ya tiene más de 100 hojas. Ok, no debería. Eso está mal bastante, porque Es que, máximo van a ser como 110. por con todo ejemplo, y la lista de figuras y eso, casi son como 10 hojas que se fueron en eso nada más, pues. Entonces, y luego otra tanto lo de la referencia y lo del índice. También tenía una duda sobre el índice bueno, lo dijo hace rato de que se desglosan los puntos y que, por ejemplo, está el punto 1.1 y que ya a partir de ese ya no iban a ser como números, se iban a formar como letras o hacerlo con viñetas, algo así. hay una recomendación. Entonces, Dígame, esa dígame. era, en el índice yo sí lo tengo así todo completo, pues también metí los números que ya son como el número 4, que son 4 números. Entonces, no sé si sea correcto dejarlos así en el índice o que no aparezcan ya esos en el índice, solo hasta el número 3, pues. Ahí es una cuestión de configurar el documento para que, miren, por decir, porque este no está mapeado, ¿no? Este lo voy a mapear directo como viene con los formatos aquí. Estos títulos no deberían de ser, pero aquí, por decir, tendríamos el 2,
No está compartiendo. Ay, perdón. Muy bien, déjenme, le hago un control Z. Muy bien. Entonces tenemos este. Es más, voy a abrir uno yo. No yo, uno estoy yo. Tic, 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 tic. Voy a abrir uno, pero permítanme encontrarlo porque tengo perdida ahí la información. Las plantillas. Ok, cargar. Muy bien, aquí la tengo ya. ¿Sale? Entonces, X. Nombre de proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. La tabla de contenidos ahorita la actualizamos. Tengo introducción, que esto es algo que se hace después. Y luego ya pasamos ahora sí al tema. Entonces aquí voy a empezar a pasar la información. Y aquí tendría este. Y aquí voy a empezar a copiar todo. Un tantito lo voy a seleccionar. Muy bien. Ahora sí. Objetivos. Aquí deberíamos de estar. Pegar. Ok. A ver, ¿dónde está? Muy bien. Aquí estamos. ¿Vale? Esto es... Ok. Muy bien. Entonces aquí, yo tengo este, y este es un título 1. Pum. Título 2. Título 3. Puedo tener inclusive título 4, pero aquí por decir, estos yo los tomaría como tal, como 4 antecedentes del problema. Problema del tipo nacional, ya los agarraría como tipo 4 y sobre ellos o dentro de ellos desgloso. Aquí, texto. Estadísticas. Y tú puedes inclusive capitalizarlo. No tiene nada de malo que hables aquí de problema del tipo de arquitectura o problema relacionado con el albergue. Te lo corrigen y tal, pues aquí estadísticas, pero ya más hacia allá ya no se me haría apropiado. Déjame ver en vista, panel de navegación. Esto es lo que queremos lograr, ¿sale? Esta estructura. Esto es importante para poder facilitarnos toda el trabajo. En cuanto a requisitos, y ya nos venimos a este punto, que esto sería nivel 3. Ok, requisitos. Entonces aquí, Arquis, la pregunta del millón es, ¿quién no está logrando consolidar esto o se le dificulta administrar su información de esta forma y que no comprenda cómo lograr este mapeo, que es esencialmente lo que yo quisiera ahorita? Ahorita la verdad es que clavarme con la parte de redacción, estructura, técnicas de redacción, ¿para qué? Si los están... bueno, yo eso lo digo yo de manera personal, yo, Diego Peregrina, y se los digo a ustedes, mis alumnos, no se lo digo a los demás. Ahorita están trabajando, están perfilando, están todavía en el borrador. Si me pongo a corregir borrador de una vez, voy a hacer trabajo 3 veces. Ahorita lo que quiero es la estructura general, que se vayan abordando bien los temas y le vayamos dando una estructura, que es lo que está más a nuestro favor, porque esto es algo que sí podemos trabajar, esta estructura.
¿Por ahí? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí, Arquis? Yo sigo haciendo esto, ¿eh? Yo les dije que de verdad ustedes tenían que guiar esto. Porque en el grupo había muchas dudas, pero ahorita no están preguntando, pues. Pues de nuestra parte no. Mi compañera pues ya había comentado eso de temas que incluían y pues que no estaban pues en el documento que la doctora había mandado, pero eso pues ya son cosas que ya lo anotamos y que ya lo vamos a retomar. Y en cuestión del documento, pues nosotros sí lo estamos haciendo así. Ok, muy bien. ¿Alguien más? La parte de las referencias es bien importante. Creo que me quedé como con la idea de que lo están haciendo mal. Ahorita déjenme. ¿Por qué? Porque vi algunos índices que lo estaban haciendo de manera manual. Vi índices manuales. Ojo, es el trabajo que acabo de revisar y que probablemente tiene como 2 semanas que subieron. ¿Alguien está haciendo los índices manuales de su documento? Y si sí, la pregunta sería ¿por qué? Aquí yo tengo una duda. Por favor. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo estuve buscando, porque no recuerdo bien cómo usted dijo que teníamos que poner lo que es el título a una imagen, pero como nosotros lo estamos haciendo en documentos en Google, y ya le estuve buscando un chorro y pues le dije a mis compañeras que si me pueden ayudar a buscar cómo ponerle el título, pero en documentos en Google, pues porque no lo estamos haciendo así como tal en Word. Bueno, sí, pero no todo como en la aplicación, pues, sino en Google. Y pues he estado poniendo las fuentes en cada imagen, pero lo puse abajo como si estuviera escribiendo un texto así normal. Y lo puse así en amarillo como para que no se me olvidara que tenía que resolver eso, pues. Ajá. No sé si me pueden. En Google Docs, ok, déjame ver, la verdad Ah, es que sí. déjame ver cómo trabaja Google Docs y checamos, ¿cómo no? Google Docs, aquí está. Sí. Ok. Plantilla 02. Herramientas, déjame ver nada más, porque aquí lo importante va a ser que nos haga las revisiones, pues. Si no, entonces vamos a tener broncas desde el inicio. O sea, si esto no hace revisión, no vamos a poder, guardar en Keep, sugerir ediciones, opciones de imagen. No te funciona aquí. Lo que va a pasar es que cuando quieras jalar la lista de imágenes, muy difícilmente te la va a generar, pero sería la forma correcta de meterle el título. Título y la descripción. Clic derecho, texto alternativo. Que en Word también lo hace. También tiene la opción de texto alternativo. Pero normalmente lo que se hace es ponerlo con clic derecho, insertar título de la imagen y con eso lo tienes que hacer para que te evites broncas.
Ah, ok, sí, pues es que como acá en Word es mucho más fácil y teníamos esa gran duda y ya para pues irlo acomodando más que nada. Sí, y luego también Word te corrige sintaxis, por si no se dieron cuenta de esto. Dice, elementos a retomar por modelo análogo, y aquí Word me está haciendo una observación de, hey, puedes utilizar elementos para retomar, elementos que retomar, elementos por retomar, pero te está hablando sobre una cuestión de claridad en la sintaxis de la redacción, y eso también es importante, que se vea bien, que se redacte bien de manera apropiada. Por eso sí insistía o insistiré mucho en que traten de hacerlo en Word para que utilicen todas las herramientas a su favor. Yo entiendo que si lo hacen en Google es para poder hacer o evitar lo más que se pueda este problemita de yo te lo comparto y le moví a tal cosa para que tú puedas ver y yo le moví aquí, aquí, acá, acá, acá. Pero también hay que entender que pudiera volverse un problemita más adelante si no fijan como las reglas de trabajo aquí, que eso es lo que me preocuparía un poquito. Ah, ok, no, sí, de hecho, sí lo corrige de la forma que usted estaba comentando. Ok. De localización local, dibujar el terreno en AutoCAD, ¿qué onda? ¿Cómo van con eso? Esto me interesa mucho. Profe, ¿cuál era la pregunta? No, como que se cortó un poco. Ok, ¿cómo van con la parte? Porque me llamó la atención ahorita que lo vi. Localización del terreno. El polígono ya lo tienen bien definido, ya está en un plano, como debe de trabajarse. Pues lo trabajamos con un plano notificado de Culiacán que está hecho en AutoCAD, Sí, literal, sí, pues sí. de toda la ciudad. Ajá, sí, sí, sí. Pero ya está manejado en, en un formato, en un membrete apropiado para poder ser presentado. Ya tiene la información, porque el de la topografía y curvas de nivel fui yo, ¿eh? Yo fui el que dije, hey, hay topografía así nada más no se entiende, lo que necesitamos aquí es que se presente así. Ah, ok, lo quiere Yo no lo con quiero, cuadro de es datos y necesario, todo. es necesario, es necesario. Yo me había metido en la página que era un PDF donde colocó por la topografía, pero no sabía a qué se refería exactamente con eso. Bueno, todos, bueno, espérame un ratito. Cuando se le solicita la topografía, Arquis, es por una cuestión de análisis proyectual. Cuando tú entiendes, ojo, ustedes, te necesito que lo tengan bien claro, difícilmente van a conseguir el banco de nivel y lo van a poder referenciar con una coordenada de aquí y otra de acá y otra de acá. Tendrían que pedirle apoyo a alguien de ciencias de la Tierra para que les ayude a hacer esto, inclusive a hacer el levantamiento, pero se puede especular. La idea de las topografías es, por decir yo aquí tengo planteada una retícula de 10 por 10, es entender más o menos cuáles son las referencias y si conozco la altimetría de este punto y conozco la altimetría de este otro punto, puedo inferir que el escurrimiento a lo mejor del terreno es hacia acá. Por lo tanto, cuando yo haga las descargas sanitarias, hidráulicas, etcétera, voy a saber hacia dónde jalar mis aguas. Y importante también, las aguas que escurran por la vialidad, cómo van a impactar en mi proyecto y si yo esto lo tengo que levantar, modificar, extruir, remeter, exacto, compactar por aquí. Les repito, no es que yo lo quiera, es necesario hacer
el plano de esta manera. Y es una cuestión teórica. Esto es teoría. Fíjate aquí. ¿Dónde está el elemento? ¿Cuáles son las dimensiones de tronco, de fronda y la especie? Y está acá. La banqueta, la línea telefónica. ¿Por qué? Porque todo esto impacta en el proyecto. Cuando tú estés diseñando, todo eso tiene que ver. Todo va a afectar. Y no tomarlo en cuenta va a ser un problema. Otros ya saben, bueno, si no saben, recuerden que en algún momento les expliqué por ahí cómo sacar las curvas de nivel en dado caso que no las encuentren, cómo sacar las curvas de nivel con SketchUp. Facilito, si no, ¿cómo saco curvas de nivel con SketchUp? Para que las puedan generar. Si no encuentras la información, genérala. Si no sabes cómo se genera, entonces ya no es una información que te competa porque no es parte de tu formación académica. Si no la encuentras, hay que hacerla. Si no la sabes hacer, investiga cómo hacerlo, instrúyete. Y si de plano ya es algo que no tiene que ver contigo, porque son análisis sociológicos, psicológicos, etcétera, sé de esa información y sé de esa parte de no la encuentro, no la tengo, no la puedo generar, no me toca. Y esto literal es requisito mínimo para la presentación de proyectos de acuerdo a una dependencia de la Ciudad de México, el INVI, ¿vale? Instituto Nacional de Vivienda. Mínimamente debe de hacerse un análisis topográfico donde se recaben estos elementos correspondientes al proyecto, o estos. Y te dicen que las curvas de nivel solo serán requeridas en caso de que la topografía así lo amerite. Es decir, que esté muy accidentado. Si no está accidentado, se presentan, se plantean los niveles, y me recuerda mucho, por decir, creo que fue Lacey la que presentó un mapa de altimetrías, donde hablaba sobre los 67 metros de altura, pero en relación a qué, y me viene mucho a la mente eso porque lo vi, y es en relación a qué. Era un mapita de colores. Creo que fue Lacey o fue Urtuzuastegui, no me acuerdo, pero fue una de las dos. Y sí es importante que lo chequen para ver cómo se les va a integrar. Y aquí está, mira, infraestructura, dotación hidráulica, dotación eléctrica, telecomunicaciones. Si yo lo represento con elementos gráficos y digo, las luminarias están aquí, los postes de Telmex están acá, hay un transformador por acá. Sale que aquí yo tengo una línea de transformadores, espérame. Aquí está. Tengo un poste transformador. Ya sé cuáles son las dotaciones que tiene el sector. Mucho lo van a querer encontrar directo desde Google Maps, pero la verdad es que sí se tienen que ir a dar una vuelta. La fotito y ahora plantearlo y colocarlo en un plano. Al final de cuentas, es el medio de comunicación correcto y apropiado para con nosotros. La foto como sea, como tal, no aporta al proyecto arquitectónico en esta instancia. Se tiene que notar que hay un manejo de todas las tecnologías complementarias para poder sustentar la propuesta de proyecto que están haciendo. ¿Alguien más por ahí? No, pues así tal cual no habíamos hecho, bueno, de parte de nuestro equipo no habíamos hecho así el plano de localización. Solo hicimos No se fatiguen mucho. Si hacen un wipeout del lotificado de Culiacán y se traen, y yo les puedo asegurar
con que se noten 2 vialidades, con eso está bien. Y que también lo podamos referenciar para meter la microubicación, ya la llevamos de avanzada, pues. A lo mejor no lo hagan ahorita, pero entiendan que esa es la información que te sirve a ti, porque tú lo que quieres saber es cómo vas a atacar tu proyecto y cuáles son todos aquellos elementos que van a afectar tu proyecto. Y a tu proyecto, y no nada más el proyecto como tal, como elemento aislado, tiene que ser el usuario, tanto el temporal como el transitorio, como el fijo o el usuario meta. Hay que diferenciarlo. El transitorio, el temporal y el meta. Y para todos hay que tratar de integrar la parte de diseño. A ver, más dudas que estén por ahí. Profe, Arqui, Ivonne se salió, pero me dejó anotadas 2 dudas que tenía, ¿se las puedo leer? Por favor. La primera dice, era del terreno, que no viene segmentado en catastro, pero varias construcciones se están realizando en el mismo de empresas independientes. ¿Qué se podría hacer en ese caso? No viene segmentado en catastro, quiere decir que no encontraron el polígono. Yo creo, es que también ahorita la estaba leyendo y casi no le entendía la duda y como salió, pues ya no supe qué fue. Pero ahorita se están haciendo entonces construcciones ahí. Lo que puede haber pasado, Arqui Santiago, es que tal vez vendieron el lote, lo partieron y se hizo una relotificación. Y eso es completamente legal. ¿Qué Sí, pasa? lo mismo nos está pasando a nosotros. Por ejemplo, en Catastro aparece lotificado de una manera y en el mapa de lotificación de AutoCAD que tenemos aparece lotificado de otra manera y en el implant no aparece lotificado, aparece como un solo lote. Catastro es el que manda. Es el que manda. Si Catastro te lo muestra de una forma, yo me iría más con Catastro y cotejaría. Si en el notificado de Culiacán no te sale así, utiliza el cotejado, el de Culiacán, perdón, el notificado de Culiacán, que tienen que entender que es 2010, ese notificado, es del año 2010, y trabajar como una plantilla a partir de lo de Catastro. Pues, o sea, si tienes información, jala la que puedas obtener directo desde Catastro, insértala y haz tu planteamiento. Tienen que adecuarse, o sea, ahí sí les podría decir, es el menor de sus problemas, o sea, rápido, eso libérenlo rápido. Oye, está esta situación, lo atacamos de tal manera, o inclusive no lo menciones, nada más atácalo, resuélvelo y no des pauta a que se te haga la observación equívoca. O sea, tú sabes que estás haciendo un simulacro, esta es una situación de simulacro. No tienes todas las herramientas, no tienes todo el equipo para poder resolver eso, porque ni siquiera nos toca como arquitectos, nos toca solicitarlo, pero no como ejecutores. O sea, tú no vas a ir a hacer el levantamiento como tal con la estación total, vas a solicitar que alguien más vaya y lo haga, que te cheque las altimetrías y planimetrías, vas a solicitar que alguien te lo haga, la mecánica vas a solicitar que alguien te lo haga. Entonces, si hay una discrepancia entre lotificado y catastro, yo me quedaría con la de catastro y emparejaría como observación nada más lo que está pasando hoy día. ¿Vale? ¿Qué veo yo? ¿Qué observo yo? Salma. Arqui, nosotros tenemos una duda. ¿Qué es? ¿Se escucha? Bueno, no se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Qué es de los usuarios? ¿Qué pasó del usuario qué? Es decir, ¿cómo sacar los usuarios para nuestro proyecto? Los usuarios potenciales. Mande. Los usuarios potenciales. Es para nuestro proyecto. Ajá, sí, pero ¿quieres saber qué gente lo va a utilizar? ¿Cuál es su posición socioeconómica? ¿Cuál es la cantidad o qué es lo que quieren sacar? Ay,
¿Cuál es la cantidad? Es que me sale que estoy hablando, pero no sé por qué se me apaga aquí. ¿Cuál es la cantidad de los usuarios que podemos para nuestro proyecto? Porque eso no lo hemos sacado. ¿Cuál es el proyecto aquí primero para empezar? Es un centro de rehabilitación pulmonar para adultos mayores. Ok, ahí lo tienes que sacar. Ya alguien más lo ha presentado, ¿eh? No sé si a lo mejor no han estado en las presentaciones, pero se tiene que No, trabajar. sí, hay uno similar a nuestro proyecto, pero no es igual. Sí, pero es más o menos la misma idea. Tienes que ver los índices relacionados con esa situación específica, tanto en el demográfico como en el socioeconómico. ¿Cuánta gente hay que está en esa situación y cuál es la prospección? Porque eso tiene que quedar bien claro. No es para lo que está sucediendo hoy 2021, eso tiene que proyectarse a 5 o 6 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que proyectarlo, porque si no, se va a quedar insuficiente rapidito. O sea, digamos que lo termináramos la obra en un año, va a quedar insuficiente automáticamente, porque lo vamos a saturar porque la demanda va creciendo. Todo se tiene que jalar desde estadística y hacer una proyección nada más. Y plantear cuál sería el número o el déficit meta que van a trabajar. ¿Alguien más por ahí? Pues yo, otra duda. Sí, la otra. Dice otra duda, ¿cómo se sintetizaría la parte de la tabla de requisitos proyecto arquitectónico y eso porque se lleva mucho tiempo? No se lleva mucho tiempo. Lo que pasa, Heidi, es que la quieren explicar. No la expliquen. Y discúlpeme si mañana que lo hagan así y los van a regañar, pero no la expliques tal cual. Explica tu estructura y cuál es la información que obtienes de la tabla del programa, de la tabla de requisitos. La tabla de requisitos, hagan de cuenta, ahí sí se me hace un poquito de bolas porque programa de necesidades, tabla de requisitos y programa casi van iguales. ¿Sale? Pero esto es, ¿cuáles son los requisitos por zona local y espacio? Zona local, espacio y usuario. Y si lo quieren trabajar por cada uno de estos así, igual, el programa de necesidades, ¿cuáles son las necesidades que se quieren cumplir a partir de la zona local, espacio y usuario? De hecho, aquí tenía un ejemplo muy basiquito. No, ya lo perdí. Pero sí lo tenía por ahí. Todos estos elementos, como mañana es el integral, lo que deben de tratar de buscar es presentar el grosso, el resultado de ese primer producto. Y si te preguntan con la deficiencia, o te preguntan, oye, es que le faltó aquí, tal, yo vi que no explicaste tal cosa, te lo quedas, lo escuchas y reaccionas a partir de ello. No le pides la palabra, ni lo pausas, ni le dices a la doctora, oye, espérame, escuchas, ok, entiendo lo que me están diciendo, entiendo que yo lo presenté de tal forma, está la información, a lo mejor me faltó complementar un poquito más, pero ustedes son los que lo van a definir. Y en qué sobre todo, deben de saber que cada uno de estos elementos hay bibliografía para basarse, ¿eh? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las formas visuales, gráficas de representarlo? Neufer, el Plazola, el Martínez Zárate,
para empezar, nomás. Y hacer los planteamientos a partir de ello. Y este punto es bien condensado. Aquí es donde ya se deberían de sentir más emocionados porque aquí es donde ya vamos a empezar ahora sí con la parte bonita del proyecto, que es el proyecto como tal. Y ustedes pueden ser tan específicos como lo quieran en las tablas, gráficamente. Digo, armas la tabla, la vas presentando, pero no la lees, porque si se ponen a leer cada uno de los elementos de la tabla, condénsalos, ¿qué encontraste? ¿Cuáles son los espacios? A lo mejor pueden optar por decir, bueno, los espacios con mayores metros cuadrados son tales y estas son las cantidades. Los usuarios que requieren mayor concentración son de tal tipo y estas son las necesidades que encontramos de manera general. El programa arquitectónico nos solicita 3 zonas y por lo tanto encontramos que de cada zona van a surgir 7 espacios con tales condiciones y los requisitos son tales para cada espacio, según tal, tal y tal. Iluminación, ventilación, automatización, seguridad, tratamiento en pisos, etc. Sí, no, medio, medio. No para ti, Santiago, para todos, porque todos lo van a hacer. Sí, está bien. No la escuché muy convencida. ¿Alguien más por ahí? Bueno, Arquis, entonces dejo de grabar, dejo de presentar